salta la noticia que hay casi 50 unidades de salud familiar abandonadas eh, que fueron construidas por el Banco Mundial. Nosotros queríamos saber si en el departamento Caaguazú tenemos inversión del Banco Mundial que afecta el funcionamiento de las unidades de salud familiar. Por eso estamos en contacto con el director de la Quinta Región Sanitaria, Cristian Vera. Buenos días, doctor, ¿cómo te va? Cristian, muy buenos días, Néstor. Un saludo a toda la audiencia de Hablando Claro. Buenos días, doctor. Bueno, estamos aquí también con Tania Pedroso, hablando Muy buen día, Tania. Buenos días. desde temprano, un poco de situaciones que preocupan, doctor. ¿Cuántas unidades de salud familiar tenemos? Creo que se llama unidad de atención primaria a la salud actualmente. ¿Cuántas tenemos en el departamento Caaguazú, doctor? Tenemos 73 unidades de salud familiar distribuidas en los diferentes distritos del departamento, Cristian. Y creo que hay construcciones nuevas que fueron realizadas por inversión de Itaipú, doctor. Asimismo, 7 unidades de salud familiar que fueron financiadas por Itaipú Binacional, que ya fueron entregadas al Ministerio de Salud Pública, que ya están habilitados y están en funcionamiento. 7. Tenemos también una unidad de salud familiar que fue lo mismo financiada por Itaipú Binacional, equipada, entregada al ministerio y ahora está en proceso de rehabilitación. Ujú. Y tenemos otras 3 unidades de salud familiar que aún se encuentran en proceso de construcción, están en proceso de que sean terminadas las obras, posteriormente equipadas por Itaipú Nacional y entregadas finalmente al ministerio para que se pueda proceder a su habilitación y funcionamiento. De todo esto que te menciono, Cristian, de las 7 unidades de salud familiar que ya están en funcionamiento, van a incorporarse equipos de salud familiar mediante este concurso habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Concurso para médicos y personal de blanco. Para incorporar médicos, odontólogos, personal de enfermería y personal en obstetricia. Doctor, por una cuestión de datos nomás, entonces 73 en el departamento Caaguazú y 3 en proceso de construcción, ¿llegaríamos a los 76 entonces? Asimismo, una vez que sean terminadas esas unidades de salud familiar por Itaipú, equipadas, finalmente al ser entregadas estas unidades al ministerio, tendríamos 76 unidades de salud familiar en el departamento de Caguas. De estas 73, doctor, ¿cuántas cuentan con médicos? Y de los 73, 65 hoy están funcionando con médicos. Uh-huh. Entonces, mediante el concurso vamos a incorporar equipo de salud familiar, como te mencioné, médicos, odontólogos, también personal de enfermería y obstetricia, y con eso tendríamos funcionando, ya operando con médicos, nuestras unidades de salud familiar restantes. Ahora, 75 actualmente están operativas dentro de la estrategia, como estrategia entonces. ¿y las demás, las 8 están cerradas o funcionan con personal de enfermería? Están funcionando con personal de enfermería por funcionarios que en su momento estuvieron trabajando en el puesto de salud, porque muchas de estas unidades construidas se construyeron en el mismo predio donde funcionaba puesto de salud con un funcionario. Uh-huh. Entonces, hablamos de una reconversión de puesto de salud a unidad de salud familiar. Correcto. Y están operativas, siguen atendiendo, siguen ofreciendo todos los programas a la comunidad, pero mediante este concurso vamos ya a poder incorporar personales que permitan ya realizar y llevar adelante la estrategia de atención primaria, porque no es lo mismo estar en la unidad de salud familiar, que el personal de enfermería atienda a la gente que llega, que
lleve adelante el programa de vacunación, la provisión de leche. No es esa la función de una unidad de salud familiar, sino que va más allá, es trabajar con la comunidad, es realizar el censo comunitario, tener una radiografía exacta de la comunidad el cual depende de esa unidad de salud familiar y implementar de esa manera la estrategia de atención primaria, porque la estrategia habla de que que todo el equipo de salud familiar tiene que conocer cabalmente su comunidad, tiene que conocer la cantidad de familias que habitan en ese territorio, la cantidad de casas, la cantidad de enfermos crónicos, la cantidad de niños, y en base a toda esa información, en base a ese extenso, esa radiografía exacta del perfil comunitario, ir elaborando los planes para implementar una política de salud pública en atención primaria de la manera correcta, Cristian. Doctor, saludándote también, buenos días. En estas unidades de salud de la familia que hoy están funcionando, también a la par los dispensarios están con el respectivo stock de medicamentos y fármacos. Dispensarios tenemos en comunidades indígenas. Entonces los dispensarios son más bien para tener medicamentos de primera necesidad, son manejados también por promotores de salud que son capacitados para brindar un auxilio inmediato a las situaciones, pero que trabajan coordinadamente con el equipo de salud familiar, es decir, no trabajan de manera independiente, sino que son satélites, son servicios satélites de alguna unidad de salud familiar que dentro de su territorio cuenta con comunidades indígenas. Entonces, de manera estratégica, se ubica dentro de esa comunidad indígena algún dispensario que es monitoreado su funcionamiento y acompañado por el equipo de salud familiar. Eventualmente, la unidad de salud familiar puede estar distante de ese dispensario, pero mediante coordinaciones el equipo se traslada hasta ese dispensario y también realiza actividades de atención extramural. Entonces el equipo de salud familiar no es un equipo estático, sino que es un equipo dinámico que tiene comunidades dentro de su territorio, tiene servicios satélites y mediante un calendario de atención va llegando, trasladándose a esos diferentes puntos, a esas diferentes comunidades y realiza la atención de la modalidad extramural. Entonces es así. Por ejemplo, en Blas Garay tenemos la unidad de salud familiar de Blas Garay y tenemos también el puesto de salud de Caraguatagní. Entonces, en el puesto de salud de Caraguatagní, mediante un cronograma, el médico y el equipo de la USF viene hasta el puesto de salud de Caraguatagní y realiza atenciones médicas, provisión de medicamentos, verificación del avance de los programas, y de esta manera entonces mantiene a todos los servicios dependientes y a toda la comunidad bajo la cobertura de atención médica dentro de la estrategia. Y para la provisión de medicamentos u otro tipo de insumos, doctor, ¿qué se hace? ¿Se deriva a los hospitales, a las cabeceras, distritales, puestos de salud? ¿O cómo en la USF se resuelve ese componente importante que es el de los medicamentos? Es así, existe un calendario mediante el cual el Parque Sanitario Regional retira los medicamentos de nivel central. Posteriormente, una vez que esos medicamentos, insumos llegan al parque sanitario, el equipo del parque sanitario a su vez elabora un calendario de entrega a los diferentes servicios. Son 102 servicios que dependen de la quinta región sanitaria y son servicios donde contamos con insumos y medicamentos. Entonces, todo el equipo del parque sanitario prepara los lotes de medicamentos e insumos y mediante un calendario también van llegando y entregándose a los diferentes servicios. Estos servicios a su vez posteriormente verifican y monitorean la provisión, el stock de medicamentos, y si en algún determinado momento antes de que llegue
la próxima fecha de recepción de medicamentos ya tiene un stock insuficiente, entonces existe el mecanismo del INI de emergencia, en donde ellos elaboran en ese documento su listado de los medicamentos que ya están quedando casi sin stock y se repone eso desde el parque sanitario. Ahora, hay servicios como las unidades de salud familiar, las USF satélite, también en donde no llegan ciertos tipos de medicamentos atendiendo la complejidad de la atención que se ofrece en esos establecimientos. Estamos hablando que una USF estándar, una USF satélite, pertenece al primer nivel de atención. Entonces, por ejemplo, antibióticos que se utilizan en los hospitales para los pacientes internados, no tiene sentido de que se cuente eso a nivel de una unidad de salud familiar, y otros tipos de medicamentos también. Pero sucede de que existen tratamientos ambulatorios en la cual el paciente se le indica un tipo de tratamiento, y si de repente en la unidad de salud familiar no cuenta con ese medicamento porque, como mencioné, un antibiótico, por ejemplo, de amplio espectro, la USF entonces solicita a su servicio cabecera, que normalmente es un hospital, ya sea hospital distrital o aquí a nivel de Coronel Oviedo tenemos a nuestras unidades de salud familiar como sus hospitales cabecera, el Hospital General de Coronel Oviedo y el Hospital Materno. Entonces se solicita su provisión de medicamentos, y el paciente de esa manera accede a un seguimiento de su tratamiento en su comunidad, monitoreado después esa evolución por el equipo de salud familiar. Eso es lo que significa trabajar en red, Cristian, Néstor, Tania. Doctor, ¿sirven estas unidades de salud como una atención de contingencia y así evitar colapsos en los hospitales? Y eso es el fin el objetivo finalmente de incorporar la atención primaria en las unidades de salud familiar. Queremos que la ciudadanía, toda la comunidad, acceda a servicios de calidad a través de las unidades de salud familiar, y que las unidades de salud familiar se constituyan como una herramienta que promueva y promocione la salud de la comunidad. De esa manera evitamos que la comunidad se enferme, y si llega a enfermarse, evitamos que se complique. Al no complicarse el paciente con su enfermedad y se contiene su estado de enfermedad dentro de la unidad de salud familiar, por supuesto vamos a lograr que los hospitales se concentren más en aquellos casos más complejos, y de esa manera se evita esa imagen, ese paisaje que se suele tener, que nuestros hospitales están arrebatados de pacientes con cuadros respiratorios, pacientes con cuadros febriles en las urgencias, en donde muchas veces el médico en el servicio de urgencias pasa mayor tiempo de su energía, digamos, atendiendo, y parte de su concentración viéndole a pacientes que no ameritan ser atendidos en ese nivel, sino que en vez de estar realmente mirando o atendiendo a pacientes más complejos, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo con las unidades de salud familiar es tener cada vez más una población más educada, una población que conozca de cuáles son los hábitos que le va a permitir mantener un buen estado de salud, cuáles son los hábitos que pueden permitir que no se complique su enfermedad si se trata de pacientes crónicos, y si logramos eso, entonces vamos a ir evitando la sobrecarga de pacientes en los hospitales. Y así se va a hacer también un mejor uso de los recursos que se invierten en salud pública. Ahora, doctor, suele haber reclamos y quejas sobre los horarios de atención en estas unidades de salud familiar. ¿Hay un horario establecido, un horario tipo establecido para todo esto, o cada USF tiene un horario diferenciado dependiendo de cuál se trate?
Bueno, nosotros tenemos, primeramente hay que hablar de los tipos de unidades de salud familiar según la clasificación de la red, de la red, de la RIS, ¿verdad? De que es la red integrada e integral de servicios de salud. Las unidades de salud familiar estándar son las que más conocemos, es aquella en donde está encabezado por un médico, un personal en enfermería, un personal obstetricia, y agentes comunitarios. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 15 horas, pero el horario de atención de los médicos es la que se establece de que por lo menos realicen atención en las unidades 3 veces por semana, y ahí es donde establecen normalmente los días lunes, miércoles y viernes, y los días martes y jueves dedican para hacer las recorridas territoriales, las visitas domiciliarias, visitar a los pacientes encamados, y de esa manera también si hay de repente nuevas familias que se instalan en la comunidad, porque también sabemos nosotros de que en el territorio de nuestro departamento tenemos comunidades indígenas que de repente toda esa comunidad se levanta y se traslada de un distrito a otro distrito y va a integrarse en un territorio de una unidad de salud familiar, y ahí hay que hacer un nuevo censo. Entonces, para ese tipo de situaciones se establece que el médico 2 veces por semana realice una actualización territorial, visitas domiciliarias, capacitaciones también a las cuales son sometidos los mismos personales por parte del Ministerio de Salud. Normalmente se establece que sea entre estos días, que no afecte los días de atención, y eso es muchas veces un motivo de denuncia, un motivo de inquietud en la comunidad, porque la comunidad muchas veces espera que el médico esté en la unidad atendiendo y ofreciendo atención médica de lunes a viernes, pero muchas veces nosotros detectamos de que esas inquietudes de la comunidad, de la gente, se produce debido a una falla en la comunicación. Por eso es muy fundamental que el equipo de salud familiar también establezca reuniones periódicas con la comisión de salud a nivel local, con las diferentes organizaciones dentro de esa comunidad, el famoso Atrihuazú. Es un espacio en donde el equipo de salud se mantiene en una dinámica de intercambio digamos de información, en donde el equipo de salud se informa de las preocupaciones de la gente y la gente se informa del mecanismo de trabajo y cómo está operando esa unidad de salud familiar. Todo ese tipo de actividades está contemplado en el manual y se debe implementar correctamente. Todo hoy está protocolizado dentro de lo que es la atención primaria. Los problemas que surgen nomás es cuando se deja de aplicar o se falla en aplicar los protocolos del manual. ¿Y qué pasa cuando se deja de aplicar, doctor? ¿Hay algún tipo de medida, sanción a la que se expone? Y digo principalmente el médico, porque el médico es una suerte de director de las unidades de salud de la familia, si no me equivoco. Sí, es el coordinador, se le denomina coordinador del equipo, ¿verdad?, de salud familiar, coordinador del equipo de salud familiar, por lo tanto es el coordinador de la unidad. Entonces, tiene esa figura de director, de responsable de todo lo que suceda, de todo lo que se hace y se deja de hacer. Normalmente nosotros, cuando llega a nosotros situaciones, denuncias, quejas, se conversa con el equipo, se le transmite desde el nivel donde nos llega la denuncia, desde ese nivel se le transmite. Nosotros tenemos aquí a nivel de la región el Departamento Regional de Atención Primaria, donde está todo un equipo de trabajo que está acompañando permanentemente a los diferentes compañeros en las unidades de salud familiar. Y bueno, y a través de ese departamento vamos tratando de corregir las situaciones que se dan, ¿verdad?
recordándole a los compañeros de las normativas, si se infringen ciertas normativas, existen pasos previos, ¿verdad?, a una sanción, ¿verdad? Porque no queremos llegar de entrada a sancionar, no ser que el hecho sea demasiado grave y esté dentro del listado de faltas graves que establece la función pública, ¿verdad?, la ley de la función pública. Si nos llega a esa altura la falla, siempre se trata de corregir, mediante el diálogo, escucharle también el descargo de los mismos profesionales. Son todos procesos que permanentemente se lleva adelante. Doctor, nos hablabas de tipos de USF y esto por una cuestión de tener un poco de información acabada. Nos hablabas del estándar que lleva un médico, enfermero, obstetricia y activista comunitario. ¿Qué otro tipo de USF tenemos? Bueno, después tenemos la USF satélite, que normalmente son servicios donde no está el personal médico, sino que un personal de enfermería. Entonces, como mencioné, por ejemplo, vuelvo a la USF Blas Garay, que tiene un puesto de salud que depende de esa USF, que es el puesto de salud de Caraguatagmí. Ese vendría a ser entonces una unidad de salud satélite que depende de la USF estándar. Después tenemos las unidades de salud familiar ampliadas, que existen otra vez de tipo A, B y tipo C. El tipo C ya sería la unidad de salud familiar más compleja porque ya el término centro de salud como tal pues ya está tendiendo a desaparecer. Entonces, la unidad de salud ampliada tipo C vendría a ser lo que hoy conocemos como un centro de salud, un servicio donde la atención ya es 24 horas. Tenemos médicos tanto en horario diurno como en horario nocturno. Tenemos guardias por personal de obstetricia donde se realizan ya partos. Eso entonces sería ya una unidad de salud familiar ampliada. ¿Y tenemos de esto en el departamento? Estamos trabajando para contar con eso en la USF de Tembiapona, que hoy es todavía una unidad de salud familiar de tipo estándar con horario extendido. ¿Qué significa eso? La USF estándar, había yo mencionado de que la atención es desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sí. Pero al hablar de USF con horario extendido, eso viene a significar de que esa USF a partir de las 3 de la tarde ingresa otro equipo de personal médico con personal de enfermería que extiende el horario de atención desde las 3 de la tarde hasta las 20 horas. Entonces, ese es otra modalidad, es un paso previo a tener una USF ampliada de tipo C. ¿Qué le falta en Tembiapona? ¿Qué falta en Tembiapona? Bueno, falta nomás ya equipar la infraestructura que ha construido la gobernación. El gobernador Marcelo Soto ha invertido ahí para construir, ha invertido recursos del gobierno departamental para construir, para llevar adelante la infraestructura de una USF tipo ampliada tipo C. Y bueno, eso está ahora en proceso ya se terminó la obra. El gobernador estamos coordinando para que esa obra se pueda equipar mediante recursos de Itaipú Binacional. Y bueno, una vez que eso se concluya, entonces podríamos ya apelar a la ministra de Salud a que incorpore ya los recursos humanos necesarios para que la USF de Tembiapona ya funcione funcione ya como USF ampliada. De esta manera se busca mejorar la calidad de atención comunitaria en aquellos distritos más alejados, y sabemos muy bien la condición geográfica que tiene el distrito de Tembiapona de estar rodeado del lago Iguazú, más prácticamente aislado. Entonces es estratégico contar con una USF ampliada tipo C en ese distrito.
Doctor, aquí la audiencia también interactúa y para hacer nada más una disquisición, el médico puede hacer hasta 3 días de consultorio. Eso no debe de confundirse con que la USF se tiene que abrir 3 días de la semana nada más. ¿Cuántos días de la semana debe estar activa una unidad de salud de la familia? Y de lunes a viernes la USF tiene que estar abierta. Cuando el médico no está, eso no significa que se cierra la unidad de salud familiar, porque Ujú. hablamos de un equipo de salud familiar donde tenemos médicos, enfermeros, o personal de enfermería, personal de obstetricia, tenemos agentes comunitarios. Entonces, todo ese equipo debe coordinar los trabajos de tal manera que asegure de que la comunidad siempre encuentre abiertas las puertas y se le brinde asistencia a esa comunidad en el horario establecido del funcionamiento de la USF, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces eso es, se coordina nomás, no es porque el médico tiene que hacer hoy martes o mañana jueves, tiene que hacer sus visitas a la comunidad, por eso se cierra la unidad. No, se tiene que quedar los otros miembros del equipo atendiendo ahí, y si se presenta alguna urgencia, bueno, se le ubica también al personal médico y acude. Es así, todo esto debe ser siempre trabajado en equipo, debe ser siempre programado, se tiene que llevar adelante siempre reuniones semanales, el coordinador, el médico con todo el equipo para ir planificando cada semana las actividades, porque la atención no puede parar. Exactamente. Doctor, me llamaba la atención estos días, Cristian, que íbamos hacia Sarocaro. Hay un puesto de salud casi enfrente a la penitenciaría regional que lleva tiempo cerrado, doctor. A ver. A ver, el doctor. Que justamente en estos días Se que andábamos por subsana ahí. la situación a través de la USF Uruguay. Esa comunidad está protegida, digamos, está cubierta por la unidad de salud familiar de Aguapetirúa. Y ese centro de salud por de pronto está Off. descontinuado. Y sí, no tenemos personal para poder cubrir ese puesto, y no quiero pecar y pasarte una mala información. Debería de actualizar un poco ese dato, pero tengo entendido que ese puesto ya está inactivo, Ajá. ya Ajá. está luego No inactivo como forma parte entonces de establecimiento. los Y 73, doctor. no, ese no es luego una unidad de salud familiar. Eso funcionó en su momento como puesto de salud. Después se habilitó, teníamos otro puesto de salud en Aguapetirúa, y ese puesto de salud fue reconvertido en unidad de salud familiar, y con esa reconversión se logró incorporar ahí personal, todo el equipo de salud familiar, personal médico, personal de enfermería, y de esa manera entonces, al contar con más dotación de personal, la USF de Aguapetirúa, con eso se logró cubrir a toda la comunidad que dependía en su momento de ese puesto de salud. Entonces hoy toda esa comunidad no es que se quedó desprotegida porque ese puesto está inactivo. Hoy Ujú. toda esa comunidad está cubierta porque forma parte del territorio de la USF Aguapetirúa, que queda ahí en calle Tercera. A las 73 USF en el departamento, ¿cuántos puestos de salud se le suma, doctor? Bueno, tendríamos, mira, Néstor, que tenemos reconversiones, Ujú. muchísimos puestos fueron reconvertidos, eso te hablé. Sí. Estas 7 unidades de salud familiar luego fueron en su mayoría anteriormente puestos, por ejemplo, el puesto de salud de Brasilero Cue en el distrito de Caguazú, hoy es unidad de salud familiar Brasilero Cue. Lo Ujú. mismo Cantera Boca, hoy es USF Cantera Boca, anteriormente era puesto de salud de Cantera Boca. Entonces, mira, si tenemos 65 unidades de salud familiar operativas, tenemos 4 hospitales distritales, uno básico, tenemos ya 70 servicios ahí, tenemos también
los dos hospitales aquí en Coronel Oviedo, el materno infantil y también el hospital general. Son ahí 72 servicios, un hospital básico, ya te mencioné, que está en JE. Después tenemos centros de salud en Raúl Arsenio Oviedo, tenemos en Carayao, tenemos en San José, también tenemos en Santa Rosa. Bueno, ahí estamos sumando fácilmente 76 servicios. El resto serían puestos de salud, porque totalizamos 102 en total. Director, muchísimas gracias por estos datos. Creo que la comunicación con la comunidad sobre estos temas es de relevancia primera porque se trata de la salud y por sobre todas las cosas saber en qué momento podrían encontrar respuestas en estos lugares y qué tipo de Una de respuestas. las USF que estuve observando estos días se está llamando a concurso es la de Blas Garay. Quedó sin médico Blas Garay, doctor. No, Blas Garay, no tengo el dato de que ahí esté por paramédico. Odontólogo sí. He visto en un portal del Ministerio de Salud. Tendría que cotejar en todo caso, pero ahí está funcionando, entre comillas, normalmente. Sí, ahí tenemos un equipo de salud encabezado por un médico, pero sí tenemos vacancias ahí para lo que es odontología. Aquí estoy accediendo ahora a lo que es médico y en Coronel Oviedo, en el distrito de Coronel Oviedo, la única vacancia para profesional médico es la USF Montanaro, que también funcionó en su momento como puesto de salud. Ahí estaba funcionando con un personal de enfermería. Hoy ya es una unidad de salud familiar funcionando, pero mediante este concurso se le va a incorporar un personal médico, personal de enfermería también y odontología. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos datos y bueno, vamos a estar expectantes a todo lo que tenga que ver con atención a la salud porque están hoy, doctor, la tuya la hospital, bebé. PTI afecciones que tú hayas tratar la USF importante la hoy a la gente. Así mismo es, Cristian, justamente es acercar el servicio de salud a la comunidad para que tenga una rápida respuesta a su problema, y si no es complejo, no es complicado, se le trata, se le asiste y se le hace el seguimiento hasta su recuperación. Pero sobrepasamos la capacidad de la unidad de salud debido a la complejidad del caso. También, coordinado con el hospital y que actúe en tiempo y forma al hospital, inclusive ya con un turno agendado con el especialista que requiere. Cristian, Néstor, Tania, a través de diferentes reuniones de coordinación entre los coordinadores de unidades de salud familiar con los directores de los hospitales. Acá en Coronel Oviedo estoy yo atestiguando intenso trabajo en ese sentido, todo con el fin de que las unidades operen mucho mejor y de manera más coordinada con los hospitales y que eso permita un mayor y fácil acceso de la ciudadanía a los servicios de salud que ofrecen nuestros hospitales hoy en día acá en la ciudad de Coronel Oviedo. Gracias, doctor, por tu tiempo. Buen resto de jornada. Igualmente, muchas gracias por el espacio. Éxitos. El doctor Cristian Vera, director de la